Estamos en esta mesa de análisis internacional de este martes 9 de noviembre de 2021 con Leo Harari, con Gustavo Calvo y ahora sumando una tercera voz. Una de las terceras voces habituales en este espacio, Susana Mangana, ustedes la tienen de memoria, especialista en mundo árabe, profesora en la Universidad Católica, responsable del programa Política Internacional. Susana, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Romina? Un gusto saludarte a ti, a Gustavo, a Leo y también a toda la audiencia de En Perspectiva. Vamos al segundo tema que nos convoca en esta jornada. La frontera entre Polonia y Bielorrusia vive desde hace meses una situación de tensión por la presencia de miles de inmigrantes de Medio Oriente y África que intentan usar esa ruta para ingresar a Europa. La crisis política y humanitaria escaló ayer cuando la policía y el ejército de Polonia se desplegaron para frenar a miles de personas que intentaban entrar a su territorio mientras eran escoltadas por las fuerzas bielorrusas. Imágenes y videos mostraban a grupos de cientos, a veces miles de migrantes abrigados y con sus enseres encima, caminando por una carretera o contemplando la valla fronteriza alambrada y protegida por agentes polacos con equipamiento antidisturbio. Al menos 10 migrantes han fallecido hasta ahora, 7 de ellos en el lado polaco de la frontera entre ambos países, que está cubierta en gran parte de frondosos y fríos bosques, donde muchas personas buscan escondite. La Unión Europea acusa al régimen bielorruso de Alexander Lukashenko de promover la llegada en avión de migrantes de Oriente Medio y África a Minsk para luego mandarlos hacia territorio comunitario en represalia por las sanciones impuestas por Bruselas por la represión a la oposición en ese país. Alemania, a donde han llegado casi 5.000 migrantes desde la vecina Polonia, indicó que la problemática era una cuestión comunitaria y pidió acciones a la Unión Europea. Ni Polonia ni Alemania pueden hacer frente a esto solos. Tenemos que ayudar al gobierno polaco a asegurar su frontera, dijo el ministro del Interior alemán al diario Bild. Bueno, obviamente las imágenes nuevamente generaron mucha conmoción porque de por medio estamos hablando de, más allá de este conflicto, de personas y, como decíamos, sobre todo muchos niños, ¿no?, que están en esa marcha ahí y esperando en la frontera con toda esta situación y con ese frío terrible que tienen que padecer, ¿no? ¿Quién quiere empezar? A ver, Susana, ¿querés arrancar vos? Sí, bueno, a mí realmente esto me parece indignante. La actitud de Lukashenko creo que es execrable. La instrumentalización, la manipulación que hace una vez más como herramienta geopolítica de la inmigración, sobre todo fomentando, fletando, permitiendo la llegada de aviones que vienen de Irak o que vienen, por ejemplo, de países incluso desde Afganistán para traer a estas personas, prometiéndoles una entrada rápida, ágil, segura a territorio europeo. Yo creo que realmente es tristísimo que en el siglo XXI tengamos que seguir hablando de esta manipulación, de esta baza a la que juegan países como Turquía, Marruecos, pero también ahora Bielorrusia, pero además de otros países como es el señor Putin de Rusia, que apoya tácitamente a Lukashenko porque es un peón útil que tiene allí, una cuña que tienen los países también bálticos. Es decir, otra vez estamos en este esquema de Guerra Fría, por más que no nos guste hablar de ello y que creíamos que estaba terminada, pero ahí tenemos a Rusia haciéndole frente también a Estados Unidos, manipulando, buscando sus esferas de influencia, de poder geopolítico. Y evidentemente esas elecciones de agosto pasado, que fueron a todas luces, así lo indica la oposición bielorrusa, pero también numerosos informes al respecto que se han labrado, fueron fraudulentas. Entonces Lukashenko lo que intenta es ganar tiempo, vencer por cansancio, por agobio a la oposición, a la que además le han adjudicado condenas muy duras a algunos de esos opositores de 10 y 11 años. Entonces, bueno, ahí tenemos también a una Unión Europea que ha tercerizado sus fronteras y que permite que se quede rehén. Los 27 países son rehenes de estos terceros países que después se ven con este problema de la llegada masiva de personas que siguen siendo justamente eso, hombres, mujeres hambrientos, cansados, que quieren labrarse un futuro en lo que ellos entienden que es la Europa próspera y se encuentran con vallas, con muros, pero sobre todo con corazones fríos que no les dejan seguir adelante. Después, si tenemos tiempo, sí, me gustaría hablar de eso, ¿no? De cómo los ciudadanos, ahora hablo desde Europa, cómo los ciudadanos
Parece que sí, que cada vez somos más tolerantes a esa diversidad cultural, a la llegada de inmigrantes, pero ciertamente todavía no nos involucramos al nivel que debiéramos con los inmigrantes que llegan hasta territorio europeo. Leo. Está bien. Sigo avanzando a partir de lo que dijo Susana, que suscribo con facilidad. Es así. Hay algunos otros aspectos, hay contradicciones históricas muy interesantes en juego. Por ejemplo, el envejecimiento de la población europea, que pide como el oxígeno gente joven para venir a trabajar y suplantar la falta de mano de obra. La capacidad de las economías de absorber trabajadores extranjeros es mucho más grande de lo que está haciendo. Tenemos un ejemplo, que fue hace pocos años la apertura de Alemania frente a la gran crisis de refugiados Medio Oriente, de Irak y Siria, donde pudo absorber más de 1 millón de personas con niños y con hombres y mujeres que se incorporaron rápidamente a la economía y a la sociedad alemana, creando mínimos problemas. Y hoy en día esos niños que entraron en escuelas alemanas hablan alemán y son futuros ciudadanos que el nivel de reproducción de los propios alemanes no podía asegurar. Es decir, la sociedad y la economía de la mayor parte de los países europeos tiene margen de absorción muy amplio de trabajadores extranjeros. Sin embargo, hay un reflejo identitario fundamentado sobre todo por el miedo al islamismo y a otras culturas, que es lo que llamaríamos la columna vertebral de la resistencia de la derecha nacionalistas en Europa, entre los cuales Polonia y Hungría son de los países vanguardia, que son también de los países que menos han sido capaces de solucionar los problemas de su propia población, que se les va también. Había más choferes polacos manejando camiones en Londres, en Inglaterra, que en su propia Polonia, y lo mismo con los húngaros. Y ahora tienen que inventar visas especiales después del Brexit, los británicos, para poder tener suficientes choferes para sus camiones. Es decir, hay una contradicción entre la visión política y las luchas dentro de los países, algunos de los países europeos, y sus verdaderas objetivas necesidades sociales económicas. Eso es ridículo. Y por otro lado, esas fronteras son inhumanas, son innecesarias, son absurdas. Y además de eso, son producto de la propia historia de Europa y de sus propios imperios. Entonces, yo creo que es parte de un mundo viejo que va desapareciendo, que no necesariamente va a ser sustituido por un mundo mejor. Quisiéramos que fuera sustituido por un mundo mejor, pero que puede ir a una radicalización de los nacionalismos, del tribalismo, el comunitarismo, que impide pensar el planeta como una sola cosa, en un momento de la historia en la que la mayor parte de los problemas trascendentes de supervivencia son globales. Ni las fronteras esas con alambre de púa paran ni los virus, ni el cambio climático, ni las diferencias sociales, ni tantas otras cosas. Paran solo estos pobres infelices que prácticamente por una razón de vida o muerte están dejando sus países para buscar supervivencia en otro lado. Es una situación triste, injusta y espero que provisoria, porque, como decía Susana, podemos hacer mejor. Después retomamos eso en todo caso. Gustavo. Sí, yo en realidad no, en este tema no tenía una visión así categórica que pudiera aportar soluciones o puntos de vista positivos, porque son muchas
mis confusiones y ahora Leo le agregó alguna más. En el buen sentido, digo, me hizo dar cuenta de algún tema. Polonia ya construyó un muro de alambres de púas. Tiene destinados 350 millones de euros para construir un muro fronterizo. Desde esta semana pasada, con el beneplácito de la Cancillería alemana, la misma que fue paradigma de aceptación de la migración siria con la que podemos conseguirlo, de Angela Merkel. Entonces tenemos migrantes que buscan la mejor calidad de vida. Son manipulados por gobiernos eyectores de esas masas migrantes. Los países receptores frenan esas oleadas y construyen muros y piden que los países que están circundándolos contengan esos inmigrantes y no los dejen pasar. ¿Cuál es la diferencia con Centroamérica? Entonces, como dijo Leo, es un tema global. Por supuesto hay miles de diferencias puntuales sobre las realidades de estas personas. Estoy de acuerdo. Pero lo que nos está, digamos, desafiando es el concepto de migración misma. Es cierto que, Bielorrusia manipula esto. Voy a ser infiel a mí mismo. Nunca me gustó la cosmovisión rusa, pero esta semana Sergei Lavrov, que es el canciller ruso, dijo, ¿dónde se origina el problema? ¿De dónde vienen? No quieren quedarse en Bielorrusia, quieren ir a Europa, esa misma Europa que durante años hizo propaganda de su modo de vida. La Unión Europea consiguió muchísimo dinero a Turquía para hacer frente al flujo de refugiados de Siria y ahora no hace lo mismo con Bielorrusia. No estoy totalmente de acuerdo con Lavrov, pero suma argumentos a un problema que es muy complejo. Es un problema que desde su base tenemos que definir. No existen países de fronteras abiertas. Nos guste o no nos guste, no existen países de fronteras abiertas. Es cierto que puede haber fronteras permeables, que puede haber zonas de difícil regulación fronteriza, pero no existen países de fronteras abiertas porque existen políticas nacionales en los países que, por ejemplo, atienden la salud de la población, atienden un cierto control de la migración, atienden una migración ordenada, como dijo Leo, y tiene razón, Alemania hizo maravillas en ese sentido. Fue milagroso lo que hicieron, ayudado por algunos aspectos sociológicos que los alemanes explican, tienen razón en eso, pero de hecho está muy bien lo que se ha hecho. Pero también es cierto que un país, si ve cientos de miles de personas moviéndose hacia su frontera, o miles, o cientos, o decenas, pongamos el número que queramos, de alguna manera tiende a controlar eso. Y es cierto que no todos los países pueden tener la absorción que dice Leo, me parece a mí. Depende un poco de ellos. Quizás sí estén todos envejecidos, quizás sí puedan tener una gran capacidad de absorción, pero es un problema que tiene que resolver cada país. Ahora, en el medio, los rehenes son estos. Los argumentos están de un lado y de otro. Pienso que Europa puede hacer un esfuerzo, más que alambres de púas, de construir rápidamente, con la ayuda de gobiernos, con la ayuda de ONGs, un sistema de filtrado hacia adentro que permita el ingreso ordenado de inmigrantes. Y, por supuesto, lo de Bielorrusia hay que aclararlo. Hasta ahí sí llego porque realmente el problema es complejo. No quiero caer en un facilismo de decir blancos y negros, todos merecen un destino mejor, dejen pasar a todos, porque eso importa un caos. Nos guste o no nos guste, importa un caos. Leo, sí. Bueno, Susana, dale, que respecto a esto que está diciendo Gustavo. Sí, bueno, ¿Es tanta la capacidad de absorción de migrantes que tienen los países, como señalaba Leo? ¿Cómo lo ves? Claro, o sea, sabemos que no se pueden abrir las fronteras alegremente porque eso genera un efecto de llamada y demás, pero también tenemos que entender el contexto del que parten estas personas. O sea, hablamos de aproximadamente 83 millones, Romina, de refugiados en el mundo buscando un lugar seguro, porque otros pueden ser migrantes económicos. Yo voy a ceñirme al capítulo de los refugiados, aquellos que han tenido que abandonar su país motivados por una persecución política o étnica o persecuciones también por su forma de pensar o su profesión o por su sexualidad. Pero vamos a ir al caso más paradigmático, el de los kurdos, que son los que se están agolpando ahora en esa frontera entre Bielorrusia y Lituania, pero también tenemos a afganos que quieren salir a la desesperada, lo sabemos muy bien, por más que ahora casi nos hable del titular de prensa de Afganistán.
Pero, a ver, Romina, aquí hay que entender, si Europa no quiere seguir recibiendo migrantes y refugiados, tenemos que entender además que el 86% de esos refugiados nunca llega a Europa, se quedan en países vecinos, se quedan allí retenidos. Tenemos que también hacer mucho más para evitar que esas personas tengan que salir de sus países. Otra vez, ¿qué se hizo en Irak desde el 2003? ¿Qué se hizo desde la invasión capitaneada por Estados Unidos, pero que tumbó al gobierno de Saddam Hussein? ¿Qué se ha hecho en Afganistán durante largos 20 años? ¿Qué tipo de Estado se ayudó a concretar? ¿Qué tipo de consolidación económica o de desarrollo? Ninguna. Por eso es que después las personas quedan realmente no solo a la intemperie económica financiera, sino no hay futuro para esos jóvenes, no hay futuro para esas personas. No podemos ver esto como por parcelas, hay que ver el puzzle e ir encastrando las piezas. Si no queremos después, y tiene razón Leo, y coincido, todavía en Europa se teme al Islam, se lo ve en clave de amenaza. Entonces, si no queremos que el Islam sea una amenaza también para Occidente, hay que pensar mucho más qué tipo de política exterior ha secundado la Unión Europea, por ejemplo, de cara a lo que ha sido con Estados Unidos, con los diferentes mandatos, ya sean de demócratas o de republicanos. Tenemos que hacer mucho más para evitar ese tipo de invasiones que lo que persiguen son otros objetivos geopolíticos, sino lo que se anuncia y se le dice a la población española o francesa o belga. No es para llevar la democracia, no es para ir a buscar armas de destrucción masiva. Entonces, yo creo que el mundo tiene que involucrarse mucho más, y tiene razón también Gustavo. No solo miremos hacia la situación en Bielorrusia, Polonia, también el triángulo de Centroamérica. ¿Qué pasa también con los haitianos? ¿Qué ha pasado en Chile muy recientemente? Entonces, levantemos muros o no, la gente es un anhelo humano querer mejorar, pero además es un instinto de supervivencia básico. La gente va a buscar resquicios, lagunas legales, y va a buscar la huida, el camino de la huida, cuando se encuentra desesperado. Lo que es triste es que 27 países mancomunadamente no encuentren otra solución que pagarle a terceros que luego, se sabe, no respetan derechos humanos, caso de Marruecos, caso de Libia, caso de Turquía, y pretendemos que luego cumplan con el derecho internacional. Pero es una hipocresía tan grande, pero tan aplastante, que realmente deberíamos sonrojarnos. ¿Cómo luego podemos hacernos los ofendidos cuando nosotros entregamos a esas personas en bandeja? ¿O acaso alguien no sabe que ha habido y hay esclavitud en Libia? Mercados de personas jóvenes de Senegal, de Ghana, de Gambia, que son retenidos contra su voluntad en el norte de África, concretamente en Libia, a las puertas de Europa. Entonces, eso es lo que a mí me molesta, que tenemos que entender que si no queremos que las personas quieran venir hacia Europa, hay que hacer mucho más para que la gente no tenga que huir o emigrar de sus países. Esto no tiene soluciones inmediatas y de corto plazo, porque no es que hay que hacer mejor o que hay que entender, es que tenemos una forma de organización del planeta que tiende a separarnos unos de otros y a poner condiciones para poder encontrarnos y hacer cosas juntos. El concepto de migración es hijo del concepto de frontera. El desplazamiento de poblaciones es normal y ha existido desde que éramos primates. Íbamos saltando de rama en rama o trotando por las praderas, y no había otras fronteras que las fronteras naturales. Las fronteras que vivimos hoy son fronteras políticas, es decir, pedazos de soberanía sobre pedazos de territorio que solo se juegan por sus intereses, que a veces son antagónicos con otros pedazos de territorio amurallados. Esa forma de organización está ya obsoleta para hacer frente a los desafíos que tenemos de aquí adelante. La mayor parte de los problemas vitales de la humanidad son globales. El cambio climático no separa ninguna frontera, los virus no separan en ninguna frontera, el capital no separa en ninguna frontera, las mentiras que se transmiten por redes sociales no separan en ninguna frontera. El crimen organizado no separa en ninguna frontera. Entonces, ¿por qué cuernos tenemos no menos de 200 fronteras? Porque estamos saliendo de una formación política del planeta
de la época medieval. El mundo que existe hoy fue organizado y todavía sobrevive en 1648, cuando se hicieron los tratados de paz de Westfalia y se inventó el concepto de Estado para romper las guerras de religión y de herencia del poder de las monarquías europeas, cuando había dos imperios que estaban luchando, uno en nombre de Dios y el otro en nombre de los reyes. Y cuando inventaron el Estado, lograron hacer una paz. Y hasta mismo todo el siglo XX, las guerras que hubieron eran entre estados. Y hoy en día, cuando queremos resolver los problemas en Naciones Unidas, no los resolvemos con la gente, los resolvemos con los representantes de esos estados, muchos de los cuales son gobiernos autocráticos, oligárquicos, robados a sus propios pueblos. Ese es el mundito que tenemos. Entonces, no va a ser con buena voluntad y con ganas. El problema del planeta son las fronteras, no la gente que las quiere cruzar. El problema es la propiedad privada de los medios de producción, de la tierra, y no la gente que quiere trabajar. Ahora, Gustavo se agarra la cabeza, a ver, dale. Tiene que agarrarse el corazón y la cabeza, porque estamos... Un siglo y medio y seguimos con lo mismo. Dale, termino. Sí. Estamos en un mundo organizado hace mucho tiempo, beneficiando la concentración del poder en unos pocos, y eso ha sido exitoso en el sentido de una cantidad de cosas como el desarrollo tecnológico, económico, etcétera. Y ha sido un desastre en lo que tiene que ver con la igualdad, la calidad de vida de la gente, el reparto de los recursos escasos, etcétera. Ese es el enfrentamiento que tenemos hoy para resolver, y de lo cual el problema de una frontera entre dos países europeos, porque es el caso, es nada más que una anécdota. A ver, Gustavo, dale. No, lo voy a mudar a Leo a que viva en 1648, a ver si hay más o menos pobres que hoy, pero no es el tema. Es cierto que hay un tema de gobernanza. Hoy las Naciones Unidas no resuelven eso, Leo. O sea, lo resuelve una mesa chica. Es lo que te estoy diciendo, no lo resuelve porque son estados. No resuelve porque lo resuelve como se resolvió siempre, antes de Westfalia también. Una mesa chica de los que mandan. Es así. Antes de Westfalia existían poderes, existían gobiernos, existían imperios, existían tribus, existía el jefe de la tribu, y seguimos hacia atrás. Es decir, esa construcción del poder es inherente al ser humano. Llamale emperador, llamale paterfamilias, llamale como quieras. Entonces, esa organización, la historia dice que redujo la miseria a casi un mínimo en el planeta. O sea, esa organización ha triunfado. Por supuesto, con enormes defectos. Entonces, el problema es esa a veces empecinamiento que tenemos algunos, me incluyo, porque también caigo un poco en eso, de tirar abajo los sistemas por sus defectos. O sea, los sistemas hay que perfeccionarlos, no tirarlos abajo. Hay que irlos mejorando. Y eso es lo que ha hecho en la historia del planeta, por lo menos en la chacrita donde estamos viviendo, el sistema de gobernanza occidental. Se ha ido perfeccionando y por eso hoy, a diferencia de hace 200 años, la pobreza no es el 75%, es el 15%. Pero entonces, eso también lo decían los nazis, Gustavo. Quisieron mejorar no importa el mundo, no me importa lo que decían los nazis. Yo estoy hablando de números que reflejan realidades. Por supuesto que ese 15% interpela. Por supuesto que sí. No estoy minimizando eso. Pero el tema es, hay que mejorar los sistemas de gobernanza y ponerse de acuerdo, porque podemos protestar, ponerle una bomba a las Naciones Unidas, pero esto igual se va a definir en una mesa de 5 personas en la Comisión Europea. Entonces, como dice Susana, que Europa decida qué es lo que quiere hacer, que sea madura, que no sea infantil en esto. Es decir, nosotros fuimos y le vendimos armas a quienes hicieron las guerras de donde vienen esos inmigrantes. Seamos razonables, tenemos una responsabilidad. No estoy hablando solo de Estados Unidos, saquemos a Estados Unidos por un tema de prejuicios de la ecuación. Hablo de Europa. Entonces, señores, esos miles de inmigrantes están viniendo porque yo destrocé su país. Entonces, como dice Susana, hago un enorme esfuerzo y en pocos años ese país ayuda a reconstruirlo y que sea un lugar digno para vivir. O instrumento, mecanismos dentro de mi sociedad que, como decís vos, necesita jóvenes, necesita mano de obra,
y necesita que aprendan el idioma, que tengan educación, etcétera, etcétera. Pero esas cosas que parecen tan sencillas, sacar una mesita de 3, 4 personas en Montevideo, parece que son extrapoladas, ¿viste? Hay que gastar 350 millones de euros para construir muros. Una locura. Acá lo solucionamos fácil, ¿eh? Susana quiere decir algo, pero no nos va a dar tiempo para los telegramas. A ver. Bueno, pero estas cosas me ponen mal por eso. ¿Qué? Me parece importante hacer el hincapié en la educación que se necesita, que es una educación para la ciudadanía global. Hoy tenemos el uso de las tecnologías, ya nadie va a sospechar o dudar de que se va a volver hacia atrás en ese sentido. Entonces hoy podemos estar sentados en Montevideo, en París o en Nueva York haciendo esta mesa internacional, como podemos estar dando clase para un conjunto de estudiantes chinos o viceversa. Entonces, así como estamos conectados e hiperconectados, tenemos que educarnos también en apreciar y vivir con ganas, con una actitud positiva, disfrutando de la diversidad cultural, aceptando que los migrantes no siempre son personas o casi nunca son personas que nos vienen a sacar algo, sino que también vienen a aportar otro tipo de conocimientos. Quizás no tienen la sofisticación técnica que se pueda tener en Europa, pero eso se adquiere en poco tiempo, te puedo asegurar, pero tienen otros valores, tienen otras formas de resolver las cosas, tienen otra alegría, otra musicalidad. Tampoco quiero caer siempre en lo folclórico, ¿no? La comida, la música, el cine, pero realmente creo que vivir esa diversidad cultural con una actitud de aprecio, de valorarlo positivamente, sería un buen cambio para la sociedad, por lo menos la sociedad occidental, me refiero en este caso a la europea.